No hay otro tiempo en el año que sea tan emotivo como este tiempo. Está la primavera, el verano, etcétera. Podrás decir en algún momento, oye, qué calorón hace, pero que despierte tantas emociones. No hay otro tiempo como el tiempo de la Navidad. Y así podemos ver cómo algunos, al llegar este tiempo, pues para ellos es un tiempo de lágrimas, de depresión, de tristeza, de hundirse en un pozo profundo. Pero para otros, por ejemplo en mi caso, en el caso de mi esposa hermosa, de mis hijos, de mis hijas, de mi familia, el tiempo de la Navidad es el tiempo más hermoso del año, tiempo de gozo, de alegría, de felicidad, de estar juntos, de pasar tiempo juntos. Es lo mejor que puede haber. Y así como pensamos, ¿verdad?, arreglándonos ahí para pasar un buen tiempo de Navidad un par de semanas antes, en el caso de mi familia, en el caso nuestro, olvídate, no nada más algunas semanas en diciembre, ni noviembre ni octubre, desde septiembre. Así está la alegría de este tiempo, que así lo disfrutamos. Eso es para nosotros la Navidad. Y esto nos lleva al título que tenemos para el mensaje del día de hoy. Y bueno, y para Jesús, ¿qué fue su Navidad? ¿Qué representó para el Señor Jesús su Navidad? ¿Qué implicó para Jesús su Navidad? Empezamos viendo todo esto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17 y el verso 4. Esto está registrado en la Biblia y es el último tiempo que está pasando el Señor con sus discípulos. Es el tiempo de la última cena. En esa última cena está haciendo el Señor Jesús una oración, y dentro de esa oración vienen estas palabras: no te olvides de dónde venimos, no te olvides cuál es el tema, que fue para Jesús su propia Navidad. Dice el Señor Jesús: Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. El Señor se está despidiendo, sabe que son los últimos momentos, estamos a unas cuantas horas de que una turba venga, lo prenda y empiece el momento de que lo juzguen y termine muriendo en una cruz. He acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, glorifícame tú al lado tuyo, en el cielo, en la presencia del Padre. Glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Y está hablando el Señor Jesús de una gloria previa a su vida en este mundo, de una gloria de la cual Él gozaba en el cielo junto al Padre. Señor, ya acabé la obra y ahora glorifícame. Y dame esa gloria que yo tuve antes, no nada más de la vida de Él en este mundo, sino aún antes de la fundación del mundo. Muy bien, ¿qué representó para Cristo la Navidad? Vamos a Filipenses capítulo número 2 y vamos a empezar a leer desde el verso 6. Está hablando de Cristo y dice: Jesús, Cristo, el Mesías, el Salvador, el cual siendo en forma de Dios. Yo quiero saber qué representó para Cristo su venida, su Navidad a esta tierra. Tengo que ir aquí para poder entender quién es Él. Antes de llegar acá, ¿qué era Él? ¿Cuál era su posición? ¿Cuál era su posición de honra y de dignidad? Bueno, verso 6, Filipenses 2, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, y enseguida dice, no estimó el ser igual a Dios. Cuando dice, vuélveme a aquella gloria que yo tenía contigo, antes que el mundo fuera, pues ¿quién era ese Jesús? Ese Jesús, el de Nazaret, el que vino a nacer en Nazaret, ¿quién era?
pues siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Cristo, Jesús, el que vemos ahí en los evangelios, el que viene y aparece y da sus enseñanzas y viene sanando, viene librando y que termina muriendo en una cruz. Habla la Escritura que aún antes de estar aquí, antes de llegar aquí a esta tierra, Él no es otro más que Dios, siendo en forma de Dios, ser igual a Dios. El apóstol Juan, primera de Juan 5:20, lo reconoce y dice: Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. El apóstol Pedro, segunda de Pedro 1:1, y se refiere al Señor Jesús de esta manera: nuestro Dios y Salvador Jesucristo. El apóstol Juan, el apóstol Pedro, no es otro más que Dios mismo. Y luego el apóstol Pablo, Colosenses 2:9, porque en Cristo, en Él, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo corporalmente habita toda la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios es en Cristo, en un cuerpo, cuando Él caminó encima de la tierra, en Él habita toda la plenitud de la deidad, de tal manera que estando con sus discípulos, un día, en un momento de su enseñanza, les dice de esta manera: si me conoces a mí, también a mi Padre conocerías. Si me conoces a mí, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocen y le han visto. En esas palabras, el Señor Jesús haciéndose igual que a Dios el Padre. Así como escuchamos Dios el Padre, Dios el Hijo, aquí presentándose delante de sus apóstoles. Ya lo dijo Juan, Él es Dios. Ya lo dice Pablo, ya lo dice Pedro, Él es Dios. Y el mismo Señor Jesús presentándose con sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto también al Padre. El que me conoce a mí, conocería también al Padre. Y uno de los discípulos le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y eso es suficiente, eso nos basta. Y Jesús le contesta, le están diciendo: muéstranos al Padre, a Dios el Padre. Eso sería suficiente. Y Jesús contesta: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido. El Señor Jesús haciéndose igual, el Padre igual a Él, Él igual al Padre, Dios el Padre, Dios el Hijo. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y podemos agregar, conforme a la doctrina de la palabra: el que le ha visto a Él, ha visto al Padre. El que le ha escuchado a Él, ha escuchado al Padre. El que conoce a Cristo, ha conocido al Padre. Jesús no es otro más que el Dios eterno. El Dios eterno. Dios eterno, que representa para Cristo su Navidad. Representa que Él, siendo Dios, y Él estando por encima de todas las cosas, Él habiendo creado todo, ¿quién podrá estar por encima de Él? Él no es otro más que Dios. Y yo quiero llegar a conocer completamente qué fue para Él su Navidad. Necesito saber perfectamente quién es Él, cuál es su honra, cuál es su puesto de dignidad, de honor, etc. Tú puedes ir a un pueblo muy pequeño y ahí te vas a topar con el alcalde de ese pueblo pequeño.
Te vas a una ciudad de mediano tamaño y ahí te vas a encontrar también el que gobierna sobre esa ciudad. Pero luego te vas a encontrar con el alcalde de una de las grandes metrópolis encima del mundo. Y obvio, tú puedes comparar a uno con el otro y dices tú, pues ¿qué vamos a comparar? El que gobierna sobre un caserío que el que gobierna sobre una de las más grandes ciudades del mundo. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Nadie por encima de Él. Él gobierna sobre el universo entero. El universo entero está en sus manos. ¿Qué representaba para Jesús la Navidad? Muy bien, regresamos a Filipenses 2, pero ya con la plena conciencia de que Él es Dios. Él es Dios y el universo entero está bajo sus pies. Filipenses 2, verso 6. Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, no le dio valor, no en su estimación, en su pensamiento, en su corazón, no estimó ser Dios, igual a Dios, como cosa a que aferrarse, como cosa para no soltar, como cosa para estar agarrado y no soltarla. Siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no le dio valor a ser Dios mismo como algo y no soltarlo, como algo y tenerlo sin soltar, aferrado a ello. Ahí te va un ejemplo. Tú tienes y encuentras en la tierra gente que tiene un negocito pequeño y dirige a uno o a dos. O aquel que tiene un negocito ya más grande y ya tiene 10, 15, 20 empleados, o una compañía enorme, o una multinacional, o aquellos que han logrado acumular alguno que otro dolarillo y luego tienen un poder tremendo para mover y para influenciar en las políticas aún de los gobiernos. O también gente que está como presidente, como primer ministro, gobernando las naciones de la tierra. Y así comparando otra vez, pues habrá quien gobierne sobre un país muy pequeño, pero habrá alguien que pueda gobernar sobre las naciones más ricas y poderosas de la tierra. Pues siendo Jesús Dios, imagínate, Él no estimó ser igual a Dios como cosa para no soltarla y aferrarse a ello, porque la pregunta sería esta: bueno, ¿y de esos que tienen autoridad en la tierra, en el mundo, de esos que tienen bajo su mando un montón de gente, o desde 2 o 10 o 20 o 1000, los que tú quieras, habrá alguien que quiera soltar el hueso? Así hablamos en México. En alguna ocasión estábamos de visita en una casa y cuando llegamos estaban dándole de comer al perrito. Y me dicen los dueños de la casa: no se acerque, está comiendo el perro. Está comiendo el perrito, no se le acerque porque le va a tirar una mordida. ¿Habrá alguien que quiera soltar el hueso? Y ahí los ves. Y los ves si quisieran quedarse 5, 10, 15, 20 años. ¿Quién quiere soltar esa autoridad? Cristo Jesús, Dios mismo, el que gobierna y no hay nadie por encima de Él, el que gobierna sobre todo el universo y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se despojó a sí mismo, se despojó a sí mismo, dejó su trono de gloria, deja su autoridad, deja su dignidad, deja su honor en el trono más alto que pueda haber en el universo entero. Se despoja a sí mismo. Es tal su autoridad, su poder, que ni siquiera hay alguien que le pueda venir y le diga:
a ver, quítate esto. Él, de su propia voluntad, se despoja de esa dignidad. ¿Y para qué? ¿Para qué lo hace? ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Qué fue lo que hizo que tomara esa decisión? Porque, Señor, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es el hombre para que pienses en nosotros? ¿Qué somos? Tú eres Dios. ¿En qué vamos a comparar? Tú eres Dios y nosotros aquí encima de la tierra. Tú en el cielo y nosotros acá. ¿Qué te hizo? ¿Qué te movió para despojarte de esa dignidad que tienes como el Creador, como el que hizo todo y el que gobierna todas las cosas? ¿Qué es, Señor? ¿Qué somos nosotros para que pienses en nosotros, para que tengas misericordia, cuidado de nosotros? Quizás alguno acá entre los hombres, viendo a alguno que es honesto, bueno y recto, nos atreveríamos a hacer algo por él. Pero, ¿por pecadores? ¿Qué somos nosotros para que te hayas despojado? No estimaste el ser igual a cosa, no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que te despojaste a ti mismo tomando forma de siervo. Deja su trono de gloria, se despoja de esa autoridad para venir a tomar forma de siervo, haciéndose como cualquiera de nosotros. No puede ser. No puede ser. ¿A quién se le puede ocurrir semejante cosa? ¿Por qué lo hizo? ¿Con qué motivo? ¿Qué fue lo que lo movió? En cuanto a nosotros, cómo nos manejamos, no puede ser. ¿Cómo es posible? El omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, aquel que hizo todas las cosas, porque todas las cosas, por medio de Él, de Jesús, y para Él, Jesús, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Cosas que están en los cielos, cosas que están en la tierra, cosas visibles y cosas invisibles. Él todo lo hizo y Él gobierna sobre todas las cosas y deja ese trono, ese poder y esa gloria para venir a tomar forma como cualquiera de nosotros y nos recuerdan, tú no te hiciste a ti mismo, tú no te hiciste a ti mismo, hay quien te hizo y el carácter del que te hizo es Dios y el carácter nuestro es simplemente siervos de aquel que nos hizo, pues Él deja esa autoridad, deja su trono de gloria para venir a tomar forma de siervo como cualquiera de nosotros. Toda su creación se mueve conforme a su voluntad. Soles, lunas, estrellas, el universo entero, todo se mueve con la autoridad que tiene aquel que con su sola palabra todo lo gobierna. En una ocasión se acerca al Señor Jesús un joven. Y el joven había alcanzado a acumular alguno que otro recurso por ahí. Y la Biblia lo conoce como un joven rico. Se acerca aquel joven y llega con el Señor Jesús y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor le contesta, pues guarda los mandamientos. Todo eso lo he hecho, todo eso lo he cumplido. Soy bueno, no le hago mal a nadie, soy muy bueno. Todo lo he cumplido desde mi juventud. Y la Biblia dice, esas frases raras que dices tú, caray, ¿qué representa esto cuando dice el Señor? Y el Señor Jesús le amó y le dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes. ¿Cómo? Vende todo lo que tienes y cuando ya tengas la liquidez en la mano, ahora
dalo a los pobres, regálalo a los pobres, y en ese momento tendrás tesoros en el cielo. Y ahora sí, ven y sígueme. ¿Y qué dice la palabra que sucede en ese momento? Aquel joven se aparta triste del Señor Jesús porque tenía muchas posesiones. Esos somos nosotros. ¿Por qué lo hiciste? Dejaste tu trono de gloria, tú, el dueño, el que gobierna, el que hizo todo, el omnipotente. Millones y millones y millones de ángeles te sirven. Están solamente esperando, dice el Salmo, a la voz de tu precepto. Todo el universo te alaba, te adora, te bendice, el universo entero, tú, el creador, el que hizo y el que formó todas las cosas. ¿Y no estimaste esa posición, el ser quien eras para venir a nacer a esta tierra? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Y qué somos nosotros? ¿Qué es el hombre para que todavía te acuerdes de nosotros? En una ocasión era presidente de la República Mexicana, en ese entonces el presidente Zedillo, y una persona se le acerca y le dice: señor presidente, ¿le puedo hablar con confianza? ¿Le puedo hablar como a un amigo? Y el presidente Zedillo se voltea y le dice: no, señor, usted me va a hablar con todo el respeto que merece el presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¡Wow! ¡Wow! Así son las cosas en el mundo. ¿Y tú, Señor? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Alguien más se le acerca al Señor Jesús y le dice: yo quiero seguirte, yo quiero ir tras de ti. Y el Señor Jesús le dice: el que hizo todo, si alguno hay rico, si alguno hay alguien que tenga algo, pues Él es Dios. Él hizo todo por Él, por medio de Él y para Él, y todas las cosas le sirven. Y le dice a aquel: quiero ir tras de ti, quiero seguirte. Y dice el Señor, habiendo nacido en este mundo, las zorras tienen sus madrigueras, tienen sus guaridas, tienen donde ir y cobijarse para dormir, tener luego a sus cachorritos, etc. Las aves de los cielos también tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre, Él, Jesús, el Mesías, el que dejó su trono de gloria. Pero el Hijo del Hombre dice, el Hijo del Hombre, Él, no tiene dónde recostar su cabeza. ¡Wow! ¿Qué representó para Cristo su Navidad? Dejó el trono de gloria y se despojó voluntariamente, y todo por nosotros. De esa manera, ¡wow! ¡Caray! Estando en la condición de hombre, verso 8, Filipenses 2:8, estando en la condición de hombre, habiendo tomado esa forma de siervo, se humilló a sí mismo, se hizo humilde, humillación, así como fue humillado para llevarlo hasta la cruz, ofendido y nos burlamos de él, también se hizo humilde. ¿Se hizo humilde de qué manera? Haciéndose obediente, cumpliendo con la voluntad del Padre que le había enviado hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué lo hiciste, Señor? ¿Por qué? Juan 1:10 dice de esta manera: cuando Él vino y nació a este mundo, en el mundo estaba. El mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le reconoció. A lo suyo vino, lo que era de Él, lo que Él había hecho, y para Él lo había hecho todas las cosas. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Por
qué lo hiciste si ya sabías lo que te íbamos a hacer? Y está escrito en la palabra, Juan 15:25, dice, sin causa, Él es el que está hablando, sin causa, sin razón, sin motivo, me aborrecieron. ¡Wow! Señor, ¿y por qué entonces? ¿Cómo es posible? Ya sabías, sin causa me aborrecieron y luego lo están tratando de matar a pedradas y el mismo Señor Jesús les dice, muchas obras les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de esas buenas obras me quieren apedrear? ¿Por cuál? ¿Qué somos nosotros, Señor? Y lo ves ahí en sus últimos momentos en el huerto de los olivos orando y dice que sabiendo por lo que iba a pasar, dice el Señor Jesús, estoy angustiado hasta la muerte y dejaste tu trono de gloria por nosotros. Su sangre, su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué lo hiciste? No cabe en nuestra mente lo que estoy estudiando, lo que estoy viendo, lo que en este momento estoy trayendo a mi mente. Isaías 53:3. Despreciado, hablando del Mesías, hablando del Cristo, del que deja su trono de gloria, el que deja todas las cosas para venir a este mundo a buscar, a salvar lo que se había perdido. Pero ¿qué somos nosotros? En otras partes de la Escritura, el profeta se compara, soy un gusano delante de ti, despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué estás tan enojado? Me despreció. Desechado, como un traste, un sartén viejo de la cocina que ya no sirve y lo tiran a la basura. Desechado, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentó, sufrió la burla, sufrió la injuria, sufrió el escupitajo, las patadas, los latigazos, experimentado en quebranto. ¿Por qué? No lo entiendo. Y como que escondimos de él el rostro, le dimos la espalda. No me quiso ver ni siquiera. Nos volteamos, no lo quisimos ver. Fue menospreciado. No le estimamos. ¿Por qué? Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocemos, ahora entendemos, ahora recapacitamos en la gracia de nuestro Señor Jesús, que por amor a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? No me cabe en la mente por qué Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo esa basura que somos delante de Él, siendo pecadores, siendo lo que hicimos con Él, y Él era Dios, siendo pecadores, Él da su vida por nosotros, pero tengo que entender quién es el que dio la vida por mí. Ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesús, que por amor a nosotros se hizo pobre, dejó todo. Se hizo pobre siendo el omnipotente, el creador, el dueño de todas las cosas. Se hizo pobre siendo Él lo que era, Dios, siendo rico, el dueño de todas las cosas. Y se hizo pobre para que nosotros, con esa acción, haciéndose pobre, despojándose a sí mismo, fuéramos enriquecidos. Eso es lo que fue la Navidad para el Señor Jesús.
para nosotros un tiempo de gozo, de alegría, un tiempo emotivo, entendiendo, murió por mí cuando yo soy como nada delante de Él. Él siendo Dios, todo lo dejó, para que muriendo por nosotros, Él trajera para nosotros vida eterna. Señor Jesús, abro mi corazón y te pido perdón por todas mis faltas, por todos mis pecados. Y aunque no soy digno, ni siquiera de que me voltees a ver, diste tu vida por mí. Hoy te recibo en mi vida como mi Rey, como mi Señor, como mi Dios. Ven a mí y dame una vida nueva. Ven a mí y dame una nueva y diferente Navidad para mi vida. En tu nombre, Señor Jesús. Amén